Muy buenas tardes, hermanos y amigos que nos ven por este canal. Gracias por una vez más ubicarnos. Esperamos que, como siempre, Dios manifieste su misericordia y también su gloria a través de nosotros, tratando nosotros de ser instrumentos para que el Espíritu Santo de Él se glorifique a Cristo Jesús. Hemos estado conversando en esta semana acerca de Efesios capítulo 1, versículo 3 al 10. Y en verdad que hemos encontrado una ricura, una hermosura, un tesoro que no terminamos de cuantificar, de escrutar. Hoy vamos a afirmar estas declaraciones que hemos hecho en torno al propósito de la gracia. Yo quiero recordarle a los que son creyentes que el propósito de la gracia de Dios es, podríamos señalarlo así, con tres objetivos muy particulares. Uno, para destruir el imperio de la muerte. Dos, para destruir la obra de Satanás. Y tres, para que los que por esta obra de Dios seamos alcanzados, podamos mostrar la gloria suya a través de nuestra vida. Tres cosas: destruir el imperio de la muerte, o sea, que ya la muerte no tenga, que sea ese último enemigo, la muerte, ya no tenga más dominio sobre nosotros, porque dice él claramente que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dos, destruir la obra de Satanás, que a través del mundo ejerce un dominio sobre nuestras pasiones y sobre nuestros pensamientos y hace al hombre esclavo y reo de sus propias pasiones. Y tres, para que una vez librados de estos yugos nosotros podamos cantar aleluya, cantar gloria a Dios y decir: nosotros hemos sido escogidos para mostrar la gloria de su gracia. Porque por gracia somos salvos, porque por gracia hemos sido escogidos. Entonces nosotros, en consecuencia, ¿verdad? Como una retribución, estando ahora, como dice el apóstol Pedro, consciente, teniendo conciencia para con Dios, nosotros podamos ahora ser instrumento para traerle gloria a Él, como hijos amados. Porque dice claramente el profeta Malaquías en el capítulo 1, dice que el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Entonces, él debe recibir de parte de nosotros como hijo honra. El que trae honra a su padre, primeramente tiene que traerle gloria, mostrar las virtudes de él. Como dijo el Señor cuando ascendió después de ser bautizado, el Señor Jesús dijo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y él dijo allá en Juan 17, Padre, te he glorificado. He acabado la obra que me diste que hiciese. Esa es la obra de todo hijo. Entonces, ese es el propósito por el cual. Ahora, algo ineludible que debemos saber es que si usted dice que usted ha sido objeto de esa escogencia divina, de ese favor divino, de ese don divino, de esa gracia divina, entonces ahora usted tiene la ineludible responsabilidad de mostrar con su vida la obra que Dios ha hecho. Eso es una regla sine qua non. No tiene discusión. El efecto secundario de eso: todo aquel que ha sido bautizado por el Espíritu, dice la palabra, que es nueva criatura. Ha nacido de nuevo. Ahora somos partícipes de una naturaleza divina por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahora bien, vamos a leer Efesios capítulo 1, pero miren la manera como Henry lo va a leer hoy. Lo va a leer versículo 3, versículo 6, versículo 9 y versículo 12, como si fuera un versículo secuentes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado,
dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Qué les pareció la lectura? Hay una cadena, ¿verdad? En el pensamiento. Todo esto, nosotros que somos objeto o que hemos sido objeto de esta gracia, somos los hombres y mujeres más bendecidos de todo el globo terráqueo. Póngase que ande en chancleta, póngase que ande en zapatos deportivos o póngase que ande en zapatos de $500. Usted es un hombre bendecido, una mujer bendecida cuando usted confiesa que Jesucristo es su Señor y su Salvador. Donde quiera que vaya, cueste lo que cueste, porque dice la palabra que Él a usted le bendijo con toda bendición espiritual. No le falta nada. No le falta nada, dice el apóstol Pablo, en Cristo estáis completos. Si en este momento nosotros tenemos una aflicción por escasez de dinero, por un conflicto emocionales o por conflictos sociales, porque el gobierno, porque los vecinos, porque esas cosas que a veces lo perturban a uno, cálmese, cálmese, acuérdese que él mismo dijo que las aflicciones del tiempo presente en nada son comparables con lo que está reservado en los cielos para nosotros. ¿Me entiende? Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible para nosotros que somos guardados hasta el día de hoy por el poder del Espíritu de Dios. O sea, nosotros tenemos que caminar con plena solvencia. No importa que haya calor, no importa que la tierra está borbollando de las aguas, de la temperatura. Así haya lo que dicen cambio climático, aumento de temperatura de 1 o 2 grados, lo que sea. Nosotros, diga así, nosotros nos alegraremos y nos gozaremos en él. Eso es lo que tenemos que tener firme. Ahora, la segunda cosa que quiero compartirles es que hay algo que la mayoría no sabe, ni aún los ángeles, ¿sabe? Era el secreto de Dios. El secreto de Dios podemos llamarlo el silencio de Dios o lo oculto de Dios, lo que Dios no había revelado. Dios se revela al hombre hasta donde Él quiere, ¿verdad? A Él manifiesta, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. También dice del pasaje que lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, son claramente visibles por medio de las cosas hechas. Todas esas cosas Dios la ha dado a conocer para que crea el hombre en él. Ahora bien, pero hay cosas que todavía ni aún los ángeles sabían. ¿Cuál? Que Cristo estaba escondido en Dios. O sea que la persona de Cristo estaba escondido en la deidad de Dios, ¿me entiende? En la gloria de Dios estaba Cristo. Ahora, Cristo fue manifestado. Cuando Cristo fue manifestado, los primeros quizás que se enteraron fue los ángeles. Y quizás después se enteraron María y se enteraron los pastores y se enteró la gente de Belén. Pero nadie sabía cómo Dios habría de redimir al pueblo que él había escogido desde antes de la fundación del mundo. Nadie lo sabía. Ni aún los profetas profetizaron acerca de Cristo, pero ellos no sabían ni quién era Cristo ni de quién estaban hablando, solamente que habría uno que habría de venir, porque un hijo nos es nacido, varón nos es dado, ¿verdad? Todo lo que el profeta Isaías habló de Cristo, él no sabía quién era Cristo. Cristo nunca se manifestó al profeta Isaías, ni al profeta Daniel, ni al profeta Ezequiel. Por eso, mire, ¿sabe algo? Él dijo así: gozaos benditos de mi Padre, porque a él le ha placido daros a vosotros el reino de los cielos. Él dijo así: ninguno viene a mí si el Padre no le trajere. Él dijo así, el apóstol Pablo dijo así: y aquel que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en vuestros corazones para la iluminación de vuestro entendimiento, a fin de que podáis ver la gloria de Dios en la persona de Cristo. No es obra de hombre, no es análisis de hombre, no es el hombre que dijo dejaré de robar o dejaré de drogarme o dejaré de engañar o de hacer truanería y ahora vengo a Cristo. No, es la obra que Dios está haciendo en el hombre para llamarlo y para redimirlo de su pecado. Esa es la obra preciosa. Y eso es, como dice el pasaje, de reunir todas las cosas en Cristo. Por eso Jesucristo dijo allá en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ahora bien, yo digo que esa es la parte que nos toca a nosotros saber.
el misterio de Dios. ¿Quién es? Cristo. ¿Y en qué consiste la obra de Cristo? Dice, de reunir todas las cosas en Él. ¿Quién más asertivamente y diáfanamente explicó esto sino el apóstol Pablo? Cuando le escribió a su discípulo Timoteo, allá en 1 de Timoteo capítulo 3, dice claramente el versículo 16, Dios fue manifestado en carne. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, señaló Juan en capítulo 1, verso 1. Y aquel verbo fue hecho carne, versículo 14, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, dice, Dios fue manifestado en carne. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Dice, justificado en el Espíritu. Así dijo el Espíritu Santo, habló Dios por medio de la obra cuando estaba siendo bautizado, que dice que se abrieron los cielos y el Espíritu Santo descendió en forma corporal y se posó sobre su hombro y la voz de Dios se oyó y se dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Vistos de los ángeles, allá en Juan capítulo 4, versículo 11, habla que después de la tentación venían ángeles y le servían. Yo creo que, mire, los ángeles, no sé cómo son los ángeles en el sentido del gozo que tenían de llevarle alimento al Señor Jesús, al Redentor, al autor de la vida, como dice el apóstol Juan. Al autor de la vida ellos le estaban sirviendo. Predicado a los gentiles, dice claramente que cuando fueron a Antioquía, estaban los griegos y también a ellos les predicaron. Pero también Juan señala de que unos griegos que habían venido a adorar se acercaron a Andrés y le preguntaron y le dijeron, queremos ver al maestro. Y cuando le dijeron a él que habían unos griegos que querían conocerle, él dijo, la hora ha llegado. Sería predicado a los gentiles, creído en el mundo. Muchos creyeron en él, ¿verdad? No solamente por vía de él propiamente, sino por vía del mismo Pedro cuando predicó aquel gran sermón y 5,000 se convirtieron en él. Y todos los que se convirtieron, aquellos 5,000 y los 3,000 que se convirtieron después, no eran judíos todos, porque habían cretenses, habían del Ponto, habían romanos, habían árabes, habían gente de muchas etnias, 16 etnias diferentes y todas ellos creyeron en Jesucristo y recibido en gloria. En Hechos capítulo 1 dice claramente el versículo 11, dice que habían unos seres espirituales ahí viendo a la ascensión del Señor y le dijeron a los discípulos, ¿por qué miráis al cielo? Este mismo Jesús que ha sido levantado del cielo delante de vosotros, así también vendrá en gloria. Este pasaje es precioso. Dios fue manifestado en carne. El único, óigame bien, el único que podía redimir al hombre es Dios. No hay criatura, no hay ángeles, no hay humano que pudiera redimir al hombre, porque la ley decía clara y la ley es inviolable, ni siquiera Dios la puede violar. Y Dios dijo, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Así que él tenía que hacerse hombre y estar en la condición de hombre para hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz, derramar su sangre para que pudiera haber remisión de pecado y redención del alma del hombre. Qué hermoso pasaje. Hoy yo estoy emocionado cuando oigo estas cosas porque yo digo, wow, Señor, lo que has hecho con nosotros. ¿Quiénes éramos nosotros para merecer semejante don? Decía que si nosotros tuviésemos que decir, bueno, Dios, estoy agradecido a ti. Mira, voy a comprar todos los ñu de África, ¿verdad? Todas esas manadas de ñu que usted ve que son miles de miles. Y todos los búfalos de África, y todos los elefantes de África, y voy a comprar toda la madera del Líbano, y voy a agarrar todo el área de los desiertos del Sahara, y voy a hacer un altar para levantar una ofrenda que se levante al cielo para darte gratitud. Si uno pone en una balanza a Cristo por un lado, allá en la cruz como un sacrificio delante de Dios, y uno pone todos los mamíferos, todos los seres que pueda sacrificar en el mundo, tratando de equilibrar la balanza, aún poniendo todo en una de las balanzas, no se movería. Porque nada es comparable con el sacrificio de Cristo. Nada es comparable con la obra de Cristo. Nada podemos hacer nosotros para que el Padre pueda decir, bueno, me gusta un poco lo que hace. Nada. Porque dice el profeta Isaías que aún nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de él. La única ofrenda acepta delante de Dios para nuestra redención es el sacrificio de Cristo. Por eso dice que el Salmo 16 dice, porque no permitirás que tu santo vea corrupción. Por eso Dios le levantó de los muertos y le resucitó. Y el que vive, vive para siempre.
Eso es algo que nosotros tenemos que predicar con gozo, con alegría. ¿Sabe? Yo no sé cuántas pruebas usted tendrá hoy día o tendrá que pasar por los días que le queden. Pero hay algo que yo quisiera que usted, no solamente ahora que Luis lo lea, usted lo pueda meditar. Y si algo puede hacer, yo le recomiendo que lo lea en su casa varias veces. Porque aquí hay unas promesas que son gloriosas. No solamente gloriosas, sino también eternas. Vamos a escucharlo para que usted vea. Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Decía a los corazones opacados, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Aleluya. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal de manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría, y huirán las tristezas y el gemido. Cabe solo un amén. Amén. Que así sea. Dios mío, que así sea. Así será. Así se hará. Porque Dios lo ha dicho. ¿Sabe? Es bueno que usted cuando vaya a leer esto, investigue un poco en su Google, en su buscador. Y ahí hay árboles que usted quizás conoce, pero cuando leyó él acerca del yermo que florecerá, usted dirá, pero ¿qué árbol es ese? Porque aquí conocemos en Latinoamérica árboles, pero ese nombre no es conocido. Bueno, busque con Google y seguramente va a aparecer algo como lo que usted ve aquí en esta foto. O sea, un árbol que lo que más tiene son ramas. Y dice, el yermo florecerá profusamente. Usted se imagina un ramillete de rosas de este tamaño o de flores de este tamaño. El araguaney se va a quedar corto. Esas son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que aman y para los que le aman. Dice que su venida está pronto. Yo no sé cuándo va a ser la venida, ni me atrevería nunca, jamás a decir cuándo va a ser, porque la Biblia claramente dice que nadie lo sabe, solamente Dios en su potestad. Ese es parte del secreto de Dios. Nadie sabe en cuándo será su venida. Pero le aseguro esto, en la venida del Señor, esta palabra se cumplirá. ¿Y sabe lo que va a huir de usted? La tristeza y el gemido. Y dice también Apocalipsis que no habrá más lloro, porque Dios secará las lágrimas de los que lloran. Guarde esa promesa para usted. No importa la circunstancia que esté pasando o la que tenga que pasar en el futuro, quédese con Isaías 35 en su corazón y grábeselo en su corazón para que diga, ese día yo lo espero con ansias. Dios le bendiga donde quiera que se encuentre. Amén.